Hola, ¿cómo están alumnos de sexto de primaria? Hoy tenemos nuestra clase de personal social. Muy bien, tenemos nuestra clase de personal social y hemos ya cumplido 3, 4 semanas. Hoy día estamos ya por la quinta semana con las clases de personal social conmigo. Como ustedes saben, yo soy el profesor Antonio y hemos estado teniendo temas muy bonitos, ¿no es cierto? Muy interesantes. Hemos estado viendo sobre las reglas de tránsito, sobre los municipios, sobre quiénes nos gobiernan. Eso ha sido al comienzo. Después hemos visto en la semana pasada el tema del Imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Y este ha sido un tema muy bonito, no les miento que para mí también es muy interesante, es como ver una serie o como ver una película o como leer un cuento. Me gusta mucho saber qué pasó en nuestro Perú antes de que lleguen los españoles y que hubieran tantos cruces entre razas y colores. Bueno, es muy interesante saber. La semana pasada hemos visto pues a qué se dedicaban los incas, cómo es que eran guerreros fuertes, cómo es quién los lideraba, ¿no es cierto? Hemos visto dónde estaban ubicados, que tenían 4 regiones. Bueno, después vimos el viernes, ya en la última clase hemos visto cómo cayeron, ¿no es cierto? Que los españoles tenían caballos que nunca habían visto los incas, que tenían perros que nunca habían visto los incas, que tenían escopetas, que tenían mejor tecnología, corazas, otros pueblos los ayudaron a los españoles, todo les fue bien parece. Pero ese tiempo no duró poquito, duró regular. Y la clase de hoy y la clase del viernes vamos a tratar todo esto, en cuánto tiempo fue, cuánto se demoraron los españoles, porque no es que vinieron los españoles y de un día para otro, ya hoy día conquistaron y ya están, no. Recuerden que habían millones de indígenas, de indios, a quienes ellos tenían que hacer que se arrodillan prácticamente ante ellos. Entonces esto no iba a ser nada fácil y dentro de todo esto hubo lo que se llamó la resistencia andina, es decir, la resistencia de los incas, aquellos que se resistían a ser controlados por los españoles, lucharon contra ellos, hubieron muertes, hubieron batallas. Eso vamos a ver hoy y también lo vamos a complementar el viernes. Así que estas clases siguen siendo muy chéveres, muy interesantes para ustedes y para mí también. Vamos aprendiendo, vamos conociendo juntos. Y bueno, comenzamos con la clase de hoy que se llama La resistencia andina. Ya saben que yo saco mi, mi imagen para que ustedes puedan ver todo, ¿no es cierto? Porque es más bonita la clase que yo. Vamos a comenzar, chicos. Bueno, entonces la resistencia andina. ¿Qué es la resistencia andina? Bueno, fueron las luchas entre los descendientes de los incas y los conquistadores españoles. Tras la muerte de Atahualpa, los españoles iniciaron un camino hacia el Cusco, capital del Tahuantinsuyo. Es decir, los descendientes de los incas, o sea, los indígenas y el descendiente del inca, y los conquistadores españoles y su gente, ellos se iban a estar enfrentando. A esto se le llamó la resistencia andina. ¿Por qué? Porque los españoles querían llegar al Cusco. Ellos sabían que desde ahí el Inca gobernaba, entonces ellos dijeron, nosotros llegamos al Cusco y al llegar al Cusco también vamos a poder colonizar, vamos a poder conquistar y vamos a poder mandar desde ahí. Entonces ellos iniciaron un camino hacia el Cusco. Pero ojo, no todo lo iban a tener muy fácil, ya que los incas, a pesar de estar debilitados por los factores que vimos la semana pasada, recuerdan, de las enfermedades y tantas cosas, seguían siendo un pueblo muy guerrero y no iban a rendirse fácilmente. Ellos no iban a decir, ah, bueno, ya que nos conquisten, ya que vamos a hacer. No, ellos eran un pueblo de guerra, un pueblo que querían su libertad y seguir viviendo tranquilos como habían estado viviendo, a pesar de que los incas, los gobernantes incas también eran un poco duros en su trato, pero ya estaban acostumbrados a esto. Sin embargo, los españoles venían con otra idea. La idea de los españoles, ¿cuál era? Era robar, era hacerse ricos, era llevarse todo el oro de aquí, llevarse la plata,
hacer maldades, que ya vamos a ver en el resto del tema de hoy cómo era esto. ¿Cómo inició la resistencia? Bueno, como Francisco Pizarro necesitaba colocar un líder a quien la población de indios rindiera obediencia y respeto, él dijo, ¿a quién pongo? Vamos a poner a alguien de pantalla ahí que parezca, ¿no? Aunque nosotros lo manejamos. Nombró al Inca Tupac Hualpa o Torpapa. ¿Quién era él? Era hermano menor de Huáscar y Atahualpa. Sin embargo, este murió rápido y en extrañas circunstancias. Entonces, como que no le resultó. Entonces, Manco Inca era otro hermano de Huáscar y Atahualpa, menor todavía, fue nombrado Inca. Pero él sí se dio cuenta de las intenciones malas de los españoles y inició la resistencia. Este fue el Inca que más resistió a los españoles. Vamos a ver entonces la resistencia de Manco Inca, que es la que más simboliza cómo el pueblo indígena luchó contra los conquistadores españoles. Sin duda alguna, la mención más honrosa la merece Manco Inca, que logró contener y dar pelea a los conquistadores españoles por casi 40 años. Manco, hijo de Huayna Cápac, se vio envuelto en las riñas entre Pizarro y Almagro. Es decir, Pizarro y Almagro, entre los dos también estaban luchando, se habían dividido porque los dos querían ser el conquistador del Perú. Y como ellos habían nombrado a Manco Inca, se lo acusan a él que se había sublevado, o sea, que se había rebelado él y los indios. Entonces lo apresaron, lo metieron preso, primero en su palacio y luego en Sacsayhuamán. Fue humillado por los guardias, a Manco Inca lo humillaron, lo escupían, lo orinaban encima y además habían violado a sus mujeres delante de él, en su misma presencia. Qué terrible lo que hicieron los españoles realmente. Y él, lleno de odio, planeó su fuga, prometiendo oro, y lo logró con bastante éxito, puesto que logró refugiarse en el valle de Yucay. Es decir, como él sabía que los españoles eran todos ambiciosos, él les ofreció a los guardias oro y así pudo escaparse y llegar a Yucay para desde ahí planear cómo se iba a vengar de ellos después de todas las maldades que le habían hecho. Al menos en este caso de Pizarro, porque Pizarro fue el que lo mandó a detener y fue el que lo tuvo preso e hizo pues todo esto que hemos visto, que ya no vale ni siquiera mencionarlo. Allí alzó a los indios, en su mayoría eran campesinos, y reunió un ejército que fuentes españolas aseguran que era de 40,000 hombres. Yo supongo que los españoles, bueno, exageran un poco, porque si hubieran sido 40,000, sí hubiesen podido derrotar a los españoles, pero era sin duda alguna un ejército numeroso. Se dirigió al Cusco con todos ellos a enfrentar a 200 españoles. Imagínense, si hubieran sido 40,000 versus 200, seguro ganaban. Eran algunos miles, pero tampoco 40,000, ¿no? Ya los habían visto sobre las laderas de las montañas aproximándose, pero Manco Inca, fiel a las costumbres guerreras de su pueblo, esperó por la luna llena para iniciar el ataque. Ellos todavía adoraban, recuerden, al sol, a la luna. Entonces, aunque ellos ya habían visto cómo derrotar a los españoles, igual él esperó que salga la luna para atacar. No dudaron en quemar todas las casas de Cusco, imagínense. Ellos quemaron todas las casas del Cusco para cazar a los españoles, a quienes trataron de acorralar en la plaza central. Es decir, parecía que ya habían ganado. Ya estaban casi seguros de que habían ganado, pero esto no fue así. Vamos a ver. Cuentan que la habilidad de la población andina, o sea, de los indígenas, hizo que en poco tiempo pudieran aprender a manejar las armas y caballos españoles que habían podido adquirir cuando les enfrentaron. Es decir, los indígenas, como luchaban con los españoles, por ejemplo, mataban a uno
y les quitaba su caballo, ¿no es cierto? Y ellos se llevaban el caballo, igual con las armas, mataban a un español y se llevaban las armas. Entonces ellos, así como los peruanos de ahora que aprendemos cosas muy rápido, también ellos habían aprendido rapidísimo y ya dominaban los caballos, seguramente algunos perros y también las armas de los españoles, pero los españoles tenían las municiones y eso es lo que no contaban ellos. Lamentablemente, luego de una larga lucha, las tropas de Manco Inca fueron atacadas, pero no por los españoles, por el hambre. Imagínense, estaban en una zona que no tenían comida, que no tenían agua y los españoles sí estaban en su fortaleza. Entonces, después de esto fueron vencidos, ¿no? ¿Y qué tuvo que hacer Manco Inca? Se fue a Ollantaytambo, se refugió en Ollantaytambo y después, ahí como estaba muy expuesto en Ollantaytambo, se fue a Vitcos, desde donde hostigó por años a los españoles y restauró la soberanía del Inca, pero con menos fortaleza que antes. ¿Qué hizo? Él se fue, se escondió en una fortaleza y desde ahí comenzó a enfrentar a los españoles, aunque sea poco a poco, y de nuevo los indígenas lo erigieron a él como Inca, ahora sí, y era un soberano como lo fue Atahualpa y Huáscar, pero sin toda la fortaleza que ellos tenían, porque ahora estaba muy disminuido el imperio. Desde su posición atacaban a caravanas y mensajeros españoles con el fin de no dejar que haya comunicación entre los que vivían en Cusco y los que estaban en Lima, ciudad ya fundada por Pizarro. Es decir, Pizarro había fundado Lima porque acá había buen clima y todo lo demás, pero desde el Cusco habían órdenes y como en ese tiempo no había WhatsApp, correo, teléfono, nada, tenían que mandar escritos o mensajes por medio de mensajeros, valga la redundancia, y los incas, los indígenas, atacaban a esas caravanas, esas carrozas, y no dejaban que lleguen los mensajes para así evitar la comunicación entre los españoles. Recuerden que Lima ya había sido fundada poco tiempo antes por Francisco Pizarro. Desde su reducto estaba enterado de lo acontecer de los españoles, es decir, desde Vitcos, desde ahí él sabía todo lo que hacían los españoles, porque enviaba constantemente fieles espías a investigar o incluso adquirir armamento, probablemente intercambiado por comerciantes. Destruía las cosechas de los propios indios, o sea, de su propia gente. Manco Inca mandaba destruir las cosechas con la esperanza de matar a los españoles de hambre. Él dijo, quizá no les dan de comer y se debilitan, pero esto no le funcionó tampoco. El fin de Manco Inca tuvo lugar en Vitcos. Él había aceptado refugiar a los españoles que mataron a Pizarro, ya que sentía que parte de su venganza se cumplía. O sea, unos españoles que eran seguidores de Diego de Almagro, ellos mataron a Francisco Pizarro. Entonces él se sintió contento y dijo, estos son mis aliados, yo los voy a esconder. Pero desgraciadamente estos españoles eran del grupo almagrista y no solo lo traicionaron a Manco Inca, sino que lo mataron cuando él estaba desprevenido. Y aunque lograron matarlo, ellos también fueron muertos por los seguidores del Inca. Es decir, el día que lo mataron, los seguidores del Inca los mataron a ellos. Poco después, sus descendientes tomarían el poder. Es decir, los hijos de Manco Inca también tomarían el poder, pero ninguno como Manco Inca. Ninguno quiso luchar bien con los españoles. Estos buscaban más sus beneficios personales que la libertad de su gente. Penosamente, este fue el último de la dinastía realmente que luchó de esta manera. Después se eligió Tupac Amaru, pero ya esa es otra historia. La conquista española se afianzó desde entonces con pasos crueles. Entre 1561 y 1794 la población indígena de Perú y Bolivia se redujo de una estimación, imagínense, habían 1.500.000 hombres y quedaron solamente 600.000, casi la tercera parte nada más. Y aunque no se le puede echar la culpa únicamente a las matanzas o a la esclavitud de las minas y curtiembres es que curtían los cueros y ahí los tenían trabajando duro a los incas,
La mayoría murió por las enfermedades introducidas por el contacto entre continentes. Recuerden que les conté que en ese tiempo vino, ¿no?, la viruela, por ejemplo, que era una pandemia como la que hay ahora, pero fue peor, y entonces murieron miles, miles de miles. Los españoles fueron sin duda muy crueles. A pesar de las enfermedades y todo eso, los españoles maltrataban mucho a los indígenas, los quemaban, los mataban, los descuartizaban, querían imponerles sus ideologías. Aún la Iglesia Católica de esos tiempos permitía y era parte de este maltrato. Los relatos que nos llegan no solamente provienen de los nobles defensores de los indígenas como Bartolomé de las Casas, que era un historiador, sino también de numerosos testimonios de colonos e incluso de soldados. La corona española, es decir, los reyes de España, exigieron la evangelización de los indios. O sea, ellos querían que los indios dejen de adorar a sus dioses y que ahora adoren a Dios como lo hacían los católicos, pero también estableció leyes para defender a los indios. Ellos no querían que los indios fueran maltratados. Sin embargo, estas leyes no fueron obedecidas, porque los españoles que estaban aquí en el Perú eran ambiciosos, ladrones y querían llevarse y cargarse todo el oro y conquistar y matar y golpear y violar, y eran unos desalmados. Aunque los españoles, los reyes españoles, ellos no querían esto. Entonces había una gran diferencia entre la gente que estaba aquí y la gente que estaba en España. Recuerden, siempre ha sido así, no todas las personas son malas, hay algunos malos penosamente, y por ejemplo ahora las personas, los españoles, no tienen personajes así como Pizarro, como Diego de Almagro, o Hernando de Luque, o Hernán Cortés, que estuvo en México y que también fueron muy crueles con los mexicanos. Bueno, chicos, entonces hemos tenido la clase del día de hoy. Como les dije, el día viernes vamos a terminar con la segunda parte de esta clase que está muy interesante. Vamos a ver varios puntos más. Si quieren verlo de nuevo, porque está chévere, ¿no? Es como un cuento, como una historia, y ya sabemos un poco más de cómo fue conquistado nuestro Perú. Entonces nos vemos el viernes para terminar con la clase del día de hoy. Que Dios les bendiga. Nos vemos.